La cronología del ataque. Así es como el mundo pasó de décadas de una tensa guerra en la sombra a la campaña de bombardeos más devastadora del siglo XXI, en cuestión de horas. 28 de febrero de 2026, a las 6:35 de la mañana, tiempo universal coordinado, el Comando Central de los Estados Unidos desata la Operación Furia Épica, coordinada al milímetro con la Operación León Rugiente de Israel. No hay advertencias diplomáticas. Es un golpe de decapitación. Mientras enjambres de misiles Tomahawk saturan las defensas aéreas, la Fuerza Aérea Israelí penetra el corazón de la capital iraní. Su objetivo es el complejo residencial fortificado del líder supremo. En menos de 10 minutos, las bombas penetradoras pulverizan los búnkeres. Se confirma lo impensable. El ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, es asesinado junto con el ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria. Simultáneamente, bombarderos furtivos B-2 Spirit estadounidenses borran del mapa las bases de mando y radares en Qom e Isfahán. La República Islámica queda decapitada y ciega en su primer amanecer de guerra. Entre el 1 y el 2 de marzo, las fuerzas iraníes sobrevivientes, presas del caos, activan la Operación Promesa Verdadera 4. Lanzan más de 170 misiles balísticos contra Israel y bases occidentales en el Golfo. Pero la coalición responde con fuerza abrumadora. Bombarderos pesados BE-1 B-Lancer ejecutan vuelos maratónicos de ultralargo alcance para adentrarse en Irán y reventar los hilos subterráneos. Para la noche del 2 de marzo, Occidente vuela sobre Irán casi sin oposición. El 3 de marzo, la táctica cambia. De la destrucción militar pasan a la desestabilización interna. La aviación de Estados Unidos comienza a dar apoyo aéreo cercano a milicias rebeldes kurdas en el oeste de Irán, bombardeando cuarteles de la policía estatal para encender una rebelión armada. Simultáneamente, en el vecino Irak, arrasan las bases de las milicias proiraníes para evitar que envíen refuerzos a Teherán. Lo que nos lleva al día de hoy, 4 de marzo de 2026. La orden es limpiar el Golfo Pérsico. Estados Unidos está cazando implacablemente a la armada iraní para evitar el bloqueo del vital estrecho de Hormuz, mientras continúan los bombardeos quirúrgicos contra fábricas de misiles en todo el país. Pero aquí hay una realidad brutal en la guerra moderna. Destruir edificios y matar generales no equivale a la victoria estratégica final. Estados Unidos no quiere invadir Irán con tropas terrestres para no repetir la pesadilla de Irak. Entonces, ¿cómo se gana realmente esta guerra? El Pentágono y las Fuerzas de Defensa de Israel han establecido 5 objetivos estratégicos supremos. Han avanzado mucho, pero esto es exactamente con altísima granularidad táctica lo que les falta para poder declarar la victoria total. Objetivo número 1. El colapso del Estado. La meta es que el régimen implosione por asfixia. La coalición ya destruyó la sede del Ministerio de Inteligencia, las armerías de los temidos paramilitares Basij, y derribó las antenas de la televisión estatal para aislar a los mandos leales. ¿Qué falta para que esto se logre? 4 retos gigantescos. Primero, la inteligencia debe localizar y eliminar a cualquier clérigo sobreviviente que intente nombrar un nuevo líder en la sombra. Segundo, la guerra urbana. Cientos de miles de milicianos extremistas sobreviven escondidos en barrios densamente poblados. La aviación no puede despejar esquinas. La CIA necesita establecer puentes aéreos masivos para lanzar armas y terminales de Internet satelital a los rebeldes civiles para que peleen cuadra por cuadra.
Y el mayor terror geopolítico: evitar la somalización. Al caer el gobierno central de un país de 88 millones de habitantes, existe un riesgo altísimo de que Irán se fragmente en una sangrienta guerra civil perpetua, liderada por señores de la guerra. Objetivo número 2: la destrucción absoluta e irreversible del programa nuclear. El plan es devolver a Irán a la edad de piedra atómica. Ahora mismo, los bombarderos BE-2 están lanzando bombas penetradoras de 30.000 libras sobre las instalaciones subterráneas de Fordow y Natanz y han arrasado el reactor de plutonio de Arak. ¿Qué falta para lograrlo? Confirmación geológica. Las bombas pueden colapsar las entradas, pero Fordow es roca viva a 80 metros de profundidad. Se necesitan sensores sísmicos para confirmar que las salas de centrifugadoras están físicamente fundidas y no solo bloqueadas. Aún más urgente: inteligencia sabe que Irán dispersó toneladas de uranio enriquecido al 60% semanas antes de la guerra. Faltan misiones terrestres de fuerzas especiales de altísimo riesgo, como los Navy SEALs, aterrizando entre escombros radiactivos para asegurar ese material antes de que facciones fanáticas ensamblen una bomba sucia. Además, el Mossad debe cazar a los físicos e ingenieros nucleares fugitivos. Borrar las máquinas no sirve de nada si el conocimiento sobrevive en sus cabezas. Objetivo número 3: eliminar la amenaza balística de raíz. La coalición no solo caza misiles, está destruyendo los cuellos de botella de fabricación. Ya han pulverizado las plantas industriales de Collir, destruyendo las inmensas mezcladoras de combustible sólido. Sin estas máquinas extranjeras no hay misiles nuevos. ¿Qué falta para lograrlo? El desafío táctico más estresante de hoy: la cacería de lanzadores móviles. Irán tiene cientos de camiones lanzadores de misiles escondidos en la inmensidad de los montes Zagros. Salen de un túnel, disparan en 5 minutos y vuelven a desaparecer en la montaña. Para eliminarlos, Estados Unidos necesita patrullas permanentes de enjambres de drones armados con radares, barriendo el país las 24 horas del día para cazarlos uno a uno. Objetivo número 4: erradicación total de la armada y control del mar. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo. Para evitar un colapso económico global, la coalición ha hundido las fragatas pesadas, cazado a los submarinos y borrado las bases costeras de lanchas rápidas. ¿Qué falta para lograrlo? El obstáculo más lento y letal del océano: las minas navales. Antes de perder su flota, Irán sembró el estrecho con miles de minas inteligentes, acústicas y magnéticas. Aunque la armada iraní haya desaparecido por completo, los inmensos superpetroleros civiles no van a atreverse a cruzar. La Marina de Estados Unidos tiene que enviar pesados helicópteros y buques dragaminas para limpiar las aguas metro a metro. Es un trabajo letal que toma semanas o meses. Hasta que no terminen, la crisis petrolera mundial se mantiene firme. Y finalmente, el objetivo número 5: desmantelar el eje de la resistencia. La estrategia es cortar la cabeza del pulpo en Teherán para que los tentáculos mueran de hambre. Ya asesinaron a la cúpula de la fuerza Quds, bombardearon el puente logístico terrestre entre Irak y Siria y destruyeron cibernéticamente las cuentas en criptomonedas que pagaban a los milicianos proxy. ¿Qué falta para lograrlo? Sobrevivir a la furia autónoma. Este es el mayor riesgo del conflicto. Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen llevan 15 años acumulando armas bajo tierra. Cortarle la cabeza a Teherán hoy no los desarma mañana,
tienen arsenales para luchar de forma feroz e independiente durante un año entero. Israel y Estados Unidos tendrán que librar sangrientas guerras de desgaste locales. Y además, Irak se ha convertido en un barril de pólvora. 100.000 milicianos chiitas fuertemente armados claman venganza. Si Occidente no logra contenerlos, Irak caerá en una nueva guerra civil, creando un vacío de poder que grupos terroristas sunitas, como el ISIS o Al-Qaeda, podrían aprovechar para resurgir. La Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente han logrado en menos de una semana lo que parecía imposible en 5 décadas: destrozar la estructura de mando y la maquinaria bélica industrial de la República Islámica. Pero la turbulenta historia del Medio Oriente es implacable y siempre nos enseña la misma lección de sangre. Destruir a tu enemigo desde el aire es solo la primera mitad de la guerra. La verdadera batalla, la que definirá la geopolítica mundial, el precio de la energía y el mapa del siglo XXI, es intentar controlar el caos insondable que queda en tierra cuando el humo de las bombas finalmente se disipa.